Esa noche de septiembre de 1902, en un pueblo perdido entre los cerros de Jalisco, un hombre tomó una decisión que le costaría todo, pero que cambiaría el destino de cientos de familias para siempre. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para defender lo que es tuyo? ¿Qué sacrificarías por la libertad de los tuyos? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento. Es la historia real de cómo Leandro Solís, un campesino sin tierras y sin nombre, se atrevió a desafiar al hombre más poderoso de toda la región. Y por qué en ese pueblo, hasta el día de hoy, cada 15 de septiembre, no solo se conmemora la independencia, sino también el nombre de un hombre que nunca se arrodilló. El sol caía como plomo derretido sobre los campos de agave de la hacienda San Cristóbal. Leandro Solís limpiaba el sudor de su frente con el dorso de la mano, dejando una mancha oscura de tierra sobre su piel curtida. A sus 42 años, había pasado más de la mitad de su vida trabajando esas tierras que nunca serían suyas. 35 cargas más antes del anochecer, murmuró el capataz Venancio, un hombre delgado como vara de mezquite, con ojos que nunca sostenían la mirada. Don Maximiliano quiere todo listo para mañana. Leandro asintió sin levantar la vista. Conocía las reglas. En San Cristóbal, como en todas las haciendas de don Maximiliano Rentería, las palabras del patrón eran ley, una ley más dura que cualquiera escrita en papel. Si historias como esta te llegan al corazón, suscríbete a Cuentos de la Tierra. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues y continuemos con este increíble relato. Pero algo había cambiado esa semana. Algo que Leandro no podía sacar de su cabeza mientras cargaba los pesados bultos de pencas sobre su espalda. 3 días atrás, don Maximiliano había reunido a todos los campesinos en el patio central de la hacienda. A partir de hoy, había anunciado el cacique desde su caballo alazán, sin dignarse a bajar. Las deudas de la tienda se cobrarán también sobre las tierras del común. El pueblo tiene terrenos que no producen nada. Yo les daré uso, las tierras del común. Esos 5 terrenos al norte del pueblo que desde tiempos de sus abuelos pertenecían a la comunidad, donde las familias más pobres podían sembrar maíz, frijol, calabaza, donde los niños aprendían a trabajar la tierra, donde había esperanza. Lo que nadie imaginaba era que esas palabras desatarían una cadena de eventos que nadie podría detener. Esa noche, Leandro llegó a su jacal, cuando las primeras estrellas ya parpadeaban sobre los cerros. Su esposa Jacinta calentaba tortillas en el comal, y el olor a frijoles refritos llenaba el pequeño espacio. Sus 3 hijos, Esteban de 14, Luz de 11 y el pequeño Tadeo de 7, comían en silencio. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó Jacinta sin mirarlo, volteando las tortillas con movimientos precisos. ¿Que don Maximiliano va a tomar las tierras del común? Leandro se lavó las manos en la jofaina de barro antes de responder. Es cierto. ¿Y qué van a hacer? Esa pregunta quedaría suspendida en el aire como humo de copal, porque la respuesta cambiaría todo. Leandro miró a sus hijos. Esteban, ya casi un hombre, con las manos callosas de quien trabaja desde niño. Luz, con esos ojos brillantes que le recordaban a su propia madre. Tadeo, todavía con la inocencia de quien no comprende que el mundo puede ser injusto. Vamos a hablar con él, dijo finalmente. Mañana, en la plaza. Jacinta dejó de voltear las tortillas. Sus manos temblaron levemente. Leandro, nadie le habla así a don Maximiliano. Nadie. Pues alguien tiene que empezar. La plaza del pueblo de San Cristóbal era un cuadrado de tierra apisonada, rodeado por casas de adobe y una iglesia colonial con campanario de 2 cuerpos. En el centro, un kiosco de hierro forjado que había visto mejores tiempos.
Era ahí donde don Maximiliano Rentería recibía cada 15 días a quienes tenían quejas o peticiones, aunque en realidad nadie se atrevía a tener quejas. Don Maximiliano era un hombre de 58 años, ancho de hombros y más ancho de poder. Su familia controlaba desde hacía 3 generaciones las mejores tierras de esa región de Jalisco: 5 haciendas, 2 molinos, la tienda de raya, el juzgado de paz. Hasta el cura debía pedirle permiso para las fiestas patronales. Lo que sucedería esa mañana nadie lo esperaba. Cuando Leandro llegó a la plaza, otros hombres ya estaban ahí. Reconoció a Pascual Medrano, un arriero de 50 años con cicatriz en la ceja, a Nazario Huerta, carpintero viudo con 6 hijos, a Cipriano Lara, el más viejo de todos, con 70 años y memoria de tiempos mejores. ¿También vienen a hablar con él?, preguntó Leandro. Pascual escupió al suelo. Si vamos a perder las tierras, que al menos sepa que no estamos de acuerdo. No servirá de nada, murmuró Nazario. Pero no puedo quedarme callado. No puedo. Don Maximiliano llegó en su carruaje negro tirado por 2 caballos percherones. Lo acompañaban 4 hombres armados con rifle. El cacique bajó lentamente, ajustándose el chaleco de seda bajo el saco de paño inglés. ¿Quién tiene asuntos que tratar?, preguntó con voz que retumbó en la plaza vacía. Leandro dio un paso al frente. Sintió las miradas de todos clavadas en su espalda. Sintió el pulso acelerarse en sus sienes. Don Maximiliano, venimos a hablar sobre las tierras del común. El cacique lo miró como quien mira una piedra en el camino, ni con desprecio, ni con interés. Simplemente con la certeza de que esa piedra se puede apartar de una patada. ¿Y qué hay que hablar? Esas tierras son de la comunidad desde hace más de 50 años. Nuestros padres y abuelos las trabajaron. Son para las familias que no tienen dónde sembrar. Pero lo que dijo después, nadie lo había escuchado nunca en ese pueblo. Palabras que caerían como piedras en agua quieta. No puede quitárnoslas, don Maximiliano. No es justo. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros parecieron callarse. Los 4 hombres armados se tensaron, llevando las manos cerca de sus rifles. Don Maximiliano dio 2 pasos hacia Leandro. Ahora estaban a menos de 1 metro. El cacique era más alto, más ancho. Olía a tabaco caro y loción francesa. ¿No es justo?, repitió, y una sonrisa delgada como navaja apareció en sus labios. ¿Tú me vas a decir que es justo, Leandro Solís? Le digo lo que es necesario para mi familia y las familias de este pueblo. Tus deudas en la tienda suman 42 pesos. ¿Los tienes? Leandro apretó los puños. Usted sabe que no. Entonces no tienes derecho a decirme qué es justo o necesario. Trabajas mis tierras porque yo te lo permito. Comes porque yo te vendo en mi tienda. Vives porque yo lo autorizo. ¿Entendiste? Lo que Leandro respondió en ese momento sellaría su destino. Pero también el destino de todos en San Cristóbal. Entiendo que un hombre que lo tiene todo no comprende lo que significa tener hambre. Pero también entiendo que las cosas no siempre serán así. Don Maximiliano dejó de sonreír. ¿Me estás amenazando? Le estoy diciendo la verdad. El cacique le dio la espalda y caminó hacia su carruaje. Antes de subir, habló sin voltear. Las tierras del común pasarán a mi propiedad en 15 días, y tú, Leandro Solís, ya no trabajarás en mis haciendas, ni tú ni tu familia. Tienen 3 días para dejar el jacal. Si conoces a alguien que ama las buenas historias, comparte este cuento. Así como se compartían los relatos alrededor del fogón, mantenemos viva nuestra tradición. La noticia corrió como pólvora por el pueblo. Para la tarde, todos sabían que Leandro había sido despedido, que su familia tendría que irse, que don Maximiliano había marcado un ejemplo.
En el jacal, Jacinta empacaba las pocas pertenencias que tenían en dos petates viejos. Los niños la miraban sin comprender del todo. —¿A dónde vamos a ir, mamá? —preguntó Luz con voz pequeña. —Con tu tía Modesta, a Totonilco. Nos quedaremos ahí hasta que tu padre encuentre trabajo. Pero Leandro no estaba en el jacal. Había salido al anochecer sin decir a dónde. Lo que hizo esa noche cambiaría todo, porque a veces un hombre no puede quedarse callado, aunque el precio sea altísimo. Leandro caminó hasta la casa de Cipriano Lara, el más viejo del pueblo. La casa olía a hierbas secas y café de olla. El anciano lo recibió sentado en una silla de tule, envuelto en un zarape de lana. «Te estaba esperando», dijo Cipriano. «Sabía que vendrías». «¿Por qué?» «Porque vi en tus ojos lo mismo que vi en los ojos de mi padre hace 60 años, cuando otro cacique quiso quitarnos las tierras. Esa mirada de quien ya decidió que hay cosas por las que vale la pena pelear». Leandro se sentó en el suelo de tierra. ¿Y qué hizo su padre? Reunió a 30 hombres. Fueron a Guadalajara. Consiguieron un abogado. Presentaron los títulos de propiedad comunal ante el juez. Ganaron. ¿Y don Maximiliano dejará que yo haga lo mismo? Cipriano lo miró con ojos que habían visto demasiado. Tu pelea no será en un juzgado, muchacho, será mucho más dura. Durante los siguientes 3 días, Leandro hizo algo que nadie esperaba. No se fue del pueblo. En lugar de eso, visitó casa por casa. Habló con cada familia. Les mostró los viejos papeles que Cipriano le había dado, documentos de 1847, donde se establecía que esas tierras pertenecían al común del pueblo de San Cristóbal. «Tenemos derecho», decía Leandro. «Está escrito, firmado por un juez de paz y un notario». Algunos le cerraban la puerta en la cara, temerosos. Otros escuchaban con los ojos brillantes de esperanza contenida. Unos pocos decían que sí, que lo apoyarían. Al tercer día, 23 hombres se reunieron en secreto detrás de la iglesia. Entre ellos estaban Pascual, Nazario y, para sorpresa de todos, también Esteban, el hijo mayor de Leandro. «No deberías estar aquí», le dijo Leandro a su hijo. «Si mi padre pelea, yo peleo a su lado». Pero nadie imaginaba cuán alto sería el precio de esa lealtad. El plan era simple: viajarían a Guadalajara, presentarían los documentos ante las autoridades estatales. Pedirían que un juez revisara el caso. Todo legal, todo dentro de la ley. Lo que no sabían era que don Maximiliano ya lo sabía. Porque en los pueblos pequeños los secretos duran poco, y porque el capataz Venancio, ese hombre de mirada esquiva, le había contado todo al cacique. La mañana que saldrían hacia Guadalajara, Leandro despertó antes del alba. Jacinta estaba despierta también, sentada junto al fogón apagado. «No vayas», susurró ella. «Tengo que ir. Ya perdiste el trabajo. Ya nos vamos del pueblo. ¿No es suficiente? ¿Por qué arriesgar más?» Leandro se arrodilló frente a ella, tomándole las manos. «Porque si me quedo callado ahora, ¿qué le enseño a nuestros hijos? Que ante la injusticia hay que agachar la cabeza, que los hombres poderosos siempre ganan. Les enseñas a sobrevivir, a estar vivos». Esas palabras quedarían grabadas en la memoria de Leandro, porque en unas horas comprendería su verdadero significado. «Estaré de vuelta en 5 días», dijo Leandro besando su frente. Los 23 hombres se reunieron en la salida norte del pueblo, donde el camino de tierra roja serpentea entre cerros cubiertos de huizaches. Llevaban lo mínimo: agua, tortillas, un poco de cecina, y los documentos enrollados en un tubo de lata. Caminaron toda la mañana. El sol de octubre era todavía fuerte, pero había una brisa que bajaba de la sierra. Hablaban poco.
conscientes de la magnitud de lo que hacían. Fue Pascual quien los vio primero. Jinetes, atrás, se volvieron. 6 hombres a caballo se acercaban al galope. Todos reconocieron al que venía al frente, Heraclio Zúñiga, el hombre de mayor confianza de don Maximiliano, un hombre que había resuelto problemas del cacique durante 20 años. Los jinetes los alcanzaron en un recodo del camino donde no había a dónde correr. ¿A dónde van con tanta prisa?, preguntó Heraclio, bajando de su caballo con la facilidad de quien ha vivido toda su vida en la silla. Nadie respondió. Don Maximiliano me pidió que les diera un mensaje, continuó Heraclio, acercándose a Leandro. Regresen a sus casas, olviden esta locura, y él olvidará que intentaron esto. No estamos haciendo nada malo, respondió Leandro. Solo vamos a presentar unos documentos ante las autoridades. ¿Documentos? Heraclio extendió la mano. Muéstramelos. Lo que sucedió después nadie lo olvidaría jamás. Leandro apretó el tubo de lata contra su pecho. No. Heraclio suspiró, como quien se cansa de tratar con niños necios. No quería hacer esto, pero no me dejan opción. Hizo una seña. Los otros 5 jinetes sacaron sus rifles. El tiempo pareció detenerse. Leandro miró a los hombres a su alrededor. Vio miedo en algunos ojos, determinación en otros, y en los ojos de su hijo Esteban vio algo que le partió el alma, la misma terquedad que él mismo cargaba. «Llévate a los demás», le susurró Leandro a Pascual. «Yo me quedo. No voy a dejarte solo». «No es una petición, es una orden. Llévate a mi hijo». Pascual entendió. Tomó a Esteban del brazo. «Papá, no», empezó a protestar el muchacho. «Obedece a Pascual, cuida a tu madre y a tus hermanos, porque hay decisiones que un padre toma sabiendo que lo cuestan todo, pero que salvan lo que más importa». Heraclio vio cómo 20 hombres empezaban a retroceder lentamente, dejando a Leandro solo en el camino. «Inteligente», dijo, «pero no suficiente». «Déjalos ir», dijo Leandro. «Yo me quedo. Los documentos son míos, la idea fue mía, ellos no tienen culpa». «¿Y qué hago contigo?» Leandro miró hacia los cerros, hacia el cielo azul intenso de octubre, hacia el camino que llevaba de regreso a su pueblo, donde su esposa y sus hijos lo esperaban. «Lo que tengas que hacer». Heraclio asintió lentamente. «Dame los documentos y te dejo ir». Leandro apretó más fuerte el tubo de lata. «No. ¿Vale la pena morir por unos papeles viejos?» La respuesta de Leandro resonaría en ese pueblo durante generaciones. «No son papeles viejos, es la esperanza de que mis hijos puedan trabajar tierra propia, de que las familias de mi pueblo no tengan que arrodillarse ante nadie, de que algún día, tal vez no en mi vida, pero sí en la de ellos, las cosas sean diferentes». Heraclio lo miró largamente. Por un momento, algo cruzó por sus ojos. Tal vez respeto, tal vez tristeza. «Eres un hombre valiente, Leandro Solís». «Pero valiente y tonto son casi lo mismo». Levantó su rifle. Pascual y los demás hombres escucharon el disparo desde media legua de distancia, un solo disparo que retumbó entre los cerros como trueno. Esteban cayó de rodillas, gritando. Tuvieron que cargarlo entre 3 para que no corriera de regreso. Cuando encontraron el cuerpo 2 horas después, Leandro todavía tenía el tubo de lata apretado contra su pecho. La sangre había empapado su camisa de manta, pero los documentos seguían intactos. La noticia llegó a San Cristóbal al anochecer. Jacinta no lloró. Se quedó sentada junto al fogón apagado, con los ojos fijos en ninguna parte, mientras sus hijos lloraban a su alrededor. El padre Tranquilino, el cura del pueblo, fue quien organizó el velorio. A pesar del miedo que le tenía a don Maximiliano, no pudo quedarse callado ante esto. «Mataron a un hombre inocente», dijo desde el púlpito esa noche.
un hombre que solo quería defender lo que era justo. Más de 200 personas fueron al velorio de Leandro Solís, personas que nunca se habían atrevido a contradecir al cacique, que siempre habían agachado la cabeza, pero que esa noche, una por una, pasaron frente al féretro simple de madera y dejaron una flor, una vela, una oración. Lo que nadie sabía era que esas flores, esas velas, esas oraciones eran semillas, y que las semillas siempre encuentran forma de crecer. Don Maximiliano pensó que con la muerte de Leandro todo volvería a la normalidad, que el miedo regresaría, que la gente olvidaría. Se equivocó. 3 días después del funeral, Pascual Medrano viajó a Guadalajara. Lo acompañaron 10 hombres. Llevaban los documentos que Esteban había rescatado del cuerpo de su padre. Una semana después, Nazario Huerta escribió una carta al gobernador del estado. La firmaron 120 personas. Un mes después, un juez de Guadalajara llegó al pueblo de San Cristóbal con 2 inspectores. Revisaron los documentos, interrogaron a testigos, visitaron las tierras del común. Don Maximiliano trató de sobornarlos, trató de intimidarlos, pero esta vez había demasiados ojos mirando, demasiadas personas que ya no tenían miedo porque habían visto a uno de los suyos dar todo por defender lo justo, y fue entonces cuando sucedió lo que parecía imposible. El juez dictaminó que las tierras del común pertenecían legalmente a la comunidad de San Cristóbal, que don Maximiliano no tenía derecho a tomarlas, que cualquier intento de hacerlo sería considerado despojo. Más aún, ordenó una investigación sobre la muerte de Leandro Solís. Heraclio Zúñiga, presionado por las autoridades y abandonado por don Maximiliano, confesó. Fue sentenciado a 15 años de prisión. Don Maximiliano nunca fue a la cárcel. Su poder, su dinero y sus conexiones lo protegieron, pero algo cambió en San Cristóbal. La gente ya no lo miraba igual, ya no agachaban la cabeza cuando pasaba, y poco a poco, familia por familia, empezaron a dejar de trabajar sus tierras, a buscar otras opciones, a irse a lugares donde no tuvieran que arrodillarse. La hacienda San Cristóbal comenzó a morir, no de golpe, sino lentamente, como muere un árbol cuando le cortan las raíces. 5 años después de la muerte de Leandro, Jacinta todavía vivía en San Cristóbal, en una casa pequeña pero propia, construida en las tierras del común. Sus hijos trabajaban esas tierras ahora. Esteban se había casado y tenía una hija. La llamó Esperanza. Una tarde de septiembre, mientras Jacinta preparaba tortillas, Esperanza entró corriendo. «Abuela, abuela, en la escuela nos contaron sobre el abuelo Leandro. Dicen que fue un héroe». Jacinta sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Tu abuelo era un hombre bueno, eso es más importante que ser héroe, pero dicen que murió defendiendo al pueblo». «Así es. ¿Tú estás triste?» Jacinta se arrodilló frente a su nieta, limpiándole una mancha de tierra de la mejilla. «Estoy triste porque lo extraño cada día, pero estoy orgullosa porque hizo lo correcto. Y estoy en paz porque gracias a él tú vas a crecer en una tierra que es nuestra, donde nadie puede quitártela, donde puedes caminar con la frente en alto. Porque a veces el precio de la libertad es altísimo, pero es un precio que se paga una sola vez y cuyos frutos se cosechan durante generaciones. Dicen en San Cristóbal que desde entonces, cada 15 de septiembre, después de los vivas de la independencia, alguien grita, «¡Viva Leandro Solís!» y todos responden, «¡Viva!». No está en los libros de historia, no hay estatuas con su nombre. Pero en ese pueblo, entre los cerros de Jalisco, todos los niños crecen escuchando la historia del campesino que se enfrentó al cacique más poderoso de la región. Y cada vez que alguien quiere rendirse,
Cada vez que alguien piensa que la injusticia es demasiado grande para combatirla, cada vez que alguien siente que su voz no importa, recuerdan a Leandro Solís. Recuerdan que un solo hombre, sin tierras, sin dinero, sin poder, pudo cambiar el destino de todo un pueblo. No porque ganara todas las batallas, sino porque se atrevió a pelear la primera. Y así fue como un campesino de manos callosas y corazón inquebrantable marcó el destino de San Cristóbal para siempre. Porque en la vida hay batallas que no se ganan con la fuerza, sino con la dignidad, y hay victorias que no se miden en lo que uno gana, sino en lo que uno deja para los que vienen después. Leandro Solís perdió su vida, pero ganó algo que nadie puede quitarle: el respeto eterno de su pueblo y la libertad de sus hijos. Porque al final, eso es lo único que verdaderamente importa cuando todo ha pasado. Saber que viviste con honor, que peleaste por lo justo y que dejaste el mundo un poco mejor de como lo encontraste.